usar el teorema de Green en un problema. Primero, bueno, tenemos que fijarnos si la gráfica vendría siendo la curva C es cerrada, es conexa y con orientación antihoraria, ¿no? Y Sí. además hay que verificar si las derivadas la El derivada de campo. m respecto de x, la derivada de m respecto de y, restadas, da igual a 1. No, no. Si diera igual a 1, lo que vos Sí. estás calculando es el área de la región que encierra tu curva. Ah, está bien, o sea que no es una condición, digamos, que hay que hacer. No. Lee bien las hipótesis del teorema y vas a ver que ahí no te exige eso. Si querés Ah, buscarlo y bueno. las revisamos ahora y las comentamos. Si lo tenés a mano ahí. Había leído el libro y me había un apartado que me decía eso. Pero entonces capaz que leí más. Porque me dice, se Claro, te puede olvidaste de resolver. leer esa parte que te decía que eso lo que estaría calculando es el área de la región. Claro, bueno, esa cuando era un medio de la integral de C de x, de x delta y menos y delta x. Eso vendría siendo. Es Ese como es un un apartado de Green. en realidad, cuando vos tenés ese campo, pero no es el único, hay distintos campos, ese campo, por ejemplo, cuando vos haces nx menos mi, te da 1. Ujú. ¿Sí? Entonces, con ese campo, vos estarías calculando el área de la región. Pero a través de una integral de línea, en vez de calcular Claro, el área usando una integral doble, te calculás el área de la región usando una integral de línea de ese campo. Pero está como te bien. digo, no es el único, hay otras Claro, posibilidades. Lo está bien, importante está es bien. verificar que cuando uno hace nx menos mi, te dé 1. Entonces ahí Ujú. estaríamos calculando el área. Está bien, está bien, está bien. Sí, entonces las hipótesis son las mismas de siempre, que es orientación antihoraria, que la curva debe ser simple y cerrada. Y bueno, que el campo tiene que tener las derivadas parciales continuas. Y ya En con la eso, región. en la región, claro. Y ya con eso podría ver si podría ser Green, ¿no? Si tiene, bueno, si Claro. tiene parecido a la función. Está, buenísimo entonces. ¿Cómo si ahí me perdí, Daniel? ¿Qué dijiste de si tiene parecido a la función? ¿Qué quisiste Que decir con si eso? me refería a que si, por ejemplo, el ejercicio tiene una similitud del teorema, que vendría siendo la integral de c de m delta x más delta n más n delta i, que tenga, digamos, que sea parecido digamos, a los genéricos, ¿me entiendes? No, ¿O no? no te entendí. Perdón, ¿me lo repetís? ¿Qué querés decir ahí con eso? En que si el ejercicio, por ejemplo, yo acá tengo uno Sí. que me dice en la integral de c, donde, bueno, tengo i al cuadrado sobre 2 menos 2i, todo eso, delta x más 2xy menos 2x delta y. O sea, Diferencial y diferencial X. Sí, claro, yo ahí ya tengo mi m y mi n. sí. Ahí, bueno, a simple vista puedo aplicar Green. Ojo, porque a simple vista no había un cociente ahí en lo que me dijiste. Ah, había un cociente, sí, pero tengo que Así ver que si hay que continúa tener en la cuidado región. con eso. A ver si está definido el campo o no en la región que encierra esa curva. Claro, 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 claro. Claro, Primero por eso hay que hay que tener verlo. cuidado ahí con eso. Está bien, está bien, está bien. Sí, Ian. Claro, tenés que calcular la integral de línea por definición, no se podría aplicar el teorema de Green. Profe, y Porque el una teorema... pregunta. Eh, Ujú. en el caso de que se recorra en sentido horario, que me pida que sea en sentido horario, ¿podría aplicar el teorema de Green para calcularlo antihorario y después cambiarle el signo al resultado? Sí, perfecto. Todo Buenísimo, gracias, profe. justificado, siempre justifiquen, ¿no? Digan, o sea, Sí, sí. aclaren todo lo que están haciendo.
Ujú, ujú. No habla, no, puede dar positivo o negativo, o sea, no tenemos un signo del resultado. ¿Todos rinden este miércoles? Sí, sí, ver si la podemos sacar una vez por todas. Bueno, ¿dudas? Y dudas tengo bastantes, profe, pero todavía no se me viene en la cabeza, recién me levanto. Ah, bueno. La estoy buscando, pero sí, ahí me surgen enseguida y le digo. Profe, otra pregunta. En el caso de que parametrice una superficie y me quede, por ejemplo, el normal saliente, yo lo quiero entrante, ¿tengo que reparametrizar la superficie o puedo cambiar el normal directamente? Le pones menos ese normal y eso te da el opuesto. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Bueno, chicos, si no tienen dudas, cortamos. Hoy se ve que vinieron todos a escuchar, entonces no hay duda. A ver, escucho. Sí, sí. Bueno, vamos, si hacemos, a ver, si hacemos la derivada parcial respecto de x, ¿qué queda? 1/3 por x cuadrado por y por 2x. A la 1/3 menos 3/3 menos 2/3. O sea que esto está teniendo problemas en el 0,0, podríamos decir que no existe, ¿sí? Pero vamos a hacerla por definición y veamos a ver si podemos, no es necesario igual ahí, está definida, o sea que en el 0,0 no está definida. ¿En dónde te preguntaban si era diferenciable? En el 0,0. Acá vemos que la derivada parcial en el 0,0 no existiría. Ahora, quiero mirar un poquito a ver qué pasa por definición, si es necesario. Sería delta x al cuadrado en el 0,0. Ah, acá se va. Vamos a ver, tengo delta x al cuadrado por 0, todo esto a la 1/3, menos la función del punto que da 0,
sobre, fíjense que haciéndola por definición acá, ¿cuánto daría? Da 0. A 0, entonces por eso yo deseo hacerla por definición, porque en realidad al ser un punto problema, al mirarlo acá parece que no existiera y si lo hacemos por definición sí, entonces lo tenemos que hacer por definición. ¿Qué pasa con la delta I? Que tiene el mismo problema. Tengo 0 al cuadrado, delta I, a la 1/3 menos 0 sobre delta I. Y esto da 0, o sea que las derivadas parciales existen. Ahora habría que ver qué pasa con el límite largo de la definición. ¿Sí? ¿Vos qué habías alcanzado a hacer? ¿Habías pensado en algo? Bien. Bueno, vamos a hacerlo. Límite de xy tendiendo al 0, 0 de x cuadrado por y a la 1/3 menos 0, porque todo esto da 0, menos la función del punto que es 0, o sea que todo esto, este 0 de la derivada parcial respecto de x, por el paréntesis, bueno, ustedes escriban, pero yo acá pongo todo 0, sobre, y acá tengo x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? O sea que, ¿qué límite nos queda por resolver? Todo esto se va, y tenemos que resolver ese límite. ¿Qué podemos hacer? Si hiciéramos iterados, ¿qué nos va a dar? Nos da 0. Los iterados darían 0, ustedes después escríbanlo todo eso, hacen un iterado, pero al tener un producto acá, esto cada límite iterado daría 0. Entonces Claro. tenemos Por los trayectoria iterados, saldría. ¿eh? Por trayectoria no saldría. Vamos a ver, vamos a ver qué trayectoria elegir, sabemos que los iterados dan 0. Si logramos, ¿y qué pasa con tratar de probar que da 0? Pareciera que no. Así que intentemos por una trayectoria. Probamos con la igual x y vemos qué Sí. pasa. A ver. Límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado por x, o sea que nos da x al cubo. Por la raíz del cubo, ¿no? Todo esto a la 1/3. Y acá nos va a quedar 2 veces x al cuadrado. Si hago un paso que voy muy rápido, me dicen si no Profe, entienden ¿puedo bajar un alguno. poquito la pantalla? La cámara. Gracias. Fíjense que este se cancela con este. Entonces acá nos da x y abajo nos da raíz de 2 módulo de x. ¿Por qué módulo de x? A ver, ¿alguno no entiende qué paso hice acá? Fíjense que acá tengo un producto, distribuyo la raíz, me queda la raíz de 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y eso da como resultado módulo de x. Sí, da que no existe el diferenciabilidad. Perfecto. ¿Por qué? Porque te da dos valores diferentes. Te Cuando da haces te da 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Claro, sí, sí. Cuando haces límites laterales, para resolver ese límite, ¿qué te queda? Límite de x tendiendo a 0 por la derecha de x sobre raíz de 2x, o sea que esto te da 1 sobre raíz de 2. Y este límite por la izquierda te da x sobre menos raíz de 2x. Así que, como estos son distintos, no existe el límite doble. Y si no existe el límite doble,
no es diferencial. Ya que no solo tiene que existir, sino ser igual a 0. ¿Se entendió? Cualquier límite se puede resolver con las técnicas estas que aprendimos de ver cuándo un límite no existe, tratando de probarlo si los iterados dan distintos, o si hago trayectorias y me dan distintas, o si una trayectoria es distinta a los iterados. Todo eso niega la existencia de un límite, nunca prueba. Si todo eso me da igual es porque no puedo decir nada, que existe o que no existe. Y después para probarlo, la forma que nosotros estuvimos viendo es ver si hay un acotado por un infinitésimo, o si hay una constante sobre algo que tiende a 0, eso ya eso tiende a más o menos infinito, o sea, no se puede resolver, o sea, no es que es una indeterminación, ¿sí? Sí es lo mismo, o sea, todas esas técnicas se pueden utilizar en cualquier límite. Profe, una consulta. ¿Se me escucha? Sí, sí. Para estar seguro, si esos medio positivo y negativo hubieran dado 0, ¿ahí sí existe diferenciabilidad en ese punto? O sea, ¿es diferenciable en ese punto? No, porque te escucho. No, eso. Iba a decir algo. Suponete que nos hubieran dado 0 las dos. Lo único que probaríamos que ese límite por esa trayectoria existe, pero no significa que exista el límite doble. Acá en realidad, este límite no existe, entonces no existe el límite doble. Acá no escribí esta parte de decir que por esta trayectoria no existe, y si por una trayectoria no existe el límite doble. Si diera 0, lo único que probás es que por esta trayectoria da 0. Y habría que seguir mirando por otras trayectorias o ver si se puede probar que da 0. Pero Claro. no podemos asegurar que el límite doble de 0. Exacto. Gracias. No. Por más genérica que sea, vos dejás infinitas formas de acercarte al punto sin mirar. Entonces no te sirve. Dios, tiene que ser de otra forma, por definición, o utilizando una infinitesimal por acotado. Profe, y por ejemplo, para la parametrización de una superficie, hay que demostrar, por ejemplo, cuando se nos pide una esfera, hacer un cálculo con una esfera, ¿hay que demostrar cómo llegamos a la parametrización de la superficie o podemos usar las comunes? No, tienen que parametrizarla y bueno, y mostrar que da la esfera o sea, si no da la superficie que ustedes dicen, no les va a servir para el ejercicio, pero no les pedimos que demuestren de dónde sale, Ah, que la buenísimo. parametricen nada más. Hola, profe. Hola. ¿Puedo compartir un ejercicio? Sí, espera que te tengo que habilitar. Ya se supone que habilité a todos. A ver, probá ahí. A ver. ¿Se ve? Sí, sí, yo sí.
Bueno, ahí me pedía calcular el rotor del campo sobre esta parte de la esfera. Sí. Bueno, ahí calculo el rotor. Y acá me surgió una duda en cómo parametrizar la superficie. Yo usé esta, Perfecto, es la parametrización trivial. la trivial, pero lo Ujú. que vi en algunos videos por ahí en YouTube es que en general lo hacían con planos, definían como una función g y a esa función le calculaban el gradiente. En realidad, sí, ahí no está bueno, es mejor que lo aprendas vos, como lo Sí, estás haciendo, sin hacerlo mecánico. En general, más el Larson también propone una única forma de parametrización y es usando la trivial. Cuando vos usás trivial. la parametrización trivial, el gradiente, perdón, el vector normal que te queda y se puede probar fácilmente, vos tenés que tener una función z f de x y para poder usarla. En realidad uno después podría hacer análogamente pensar en una x en función de iz o una y en función de, ¿qué me falta acá? De xz. O sea, podría, depende, la misma idea, traducirla a cualquiera de estas funciones. Pero en general se prueba, o sea, hacemos una demostración usando esta, pero como te digo, se puede mostrar con las otras también. Entonces la parametrización trivial es x, y acá la z, uno dice que la z sea f de x, y, ¿no es Sí, cierto? Entonces, esta es tu parametrización trivial. Saquemos el normal, de la forma que nosotros sabemos. ¿Cómo se saca el normal? Se saca esto respecto de x, ¿cómo sería? 1, o sea, sería, vamos a llamarle r más que f, porque si no confunde. R de x, 1, 0, y acá sería f de x. La r de y sería 0, 1, f de y. Bueno, ahora saquemos el normal. ¿Cómo calculamos el normal? el producto 1, vectorial. 0, f de x, para el producto vectorial, IJK va arriba. para que me comí el IJK, 1, 0, f de x, 0, 1, f de y. ¿Sí? Bueno, hagamos las cuentas, ayúdenme. Tengo este por este menos este por este, o sea que sería menos fx. Después sería el menos del producto vectorial y este por este menos este por este, o sea que sería menos fi. ¿Y cómo sería la tercer componente? Este por este menos este por este. O sea que el normal tiene esta forma. Siempre va a tener la primer componente, la derivada respecto de x, la de y, acá menos menos, y si no el opuesto, son los dos normales con distintas orientaciones. Bien, Eso es lo que te dicen en los libros o en YouTube, qué sé yo, o sea, lo que te está diciendo es que vos tenés que tener una función, poder despejar una función y armarlo. Pero no es necesario acordárselo de esto de memoria. Sí demostrarlo una vez, entonces es fácil y uno se lo acuerda. O sea, se lo claro. acuerda porque lo entendió, porque lo demostró. Entonces, siempre que uno pueda hacer la parametrización trivial, es mucho más fácil, porque ya sé qué forma va a tener el normal, no tengo que hacer todas las cuentas. Por Bien, ejemplo, bien, ahí bien. si vos usaras la parametrización de la esfera, la más complicada, la esférica, el normal es un choclo. Para poder sacarlo Claro, uno sí. está... Entonces, acá que vos solo usás la parte superior de la esfera y podés armar una función z en función de x, y, te conviene usar esta que vos usaste. Entonces el normal lo lográs fácilmente, pero ahí no te queda, está bien, porque las derivadas parciales te deben haber quedado menos, entonces después las dos, está bien, menos menos te queda eso. Sí. Y ahí tenés el normal. Claro, la duda que me había surgido era
Porque yo saqué el gradiente de esta cosa y me dio diferente, pero yo lo que tengo que hacer es como despejar la z. Si yo despejaba la z de esta g de xy y ahí le calculaba después el gradiente, me tenía que dar lo mismo a este normal de acá. ¿Y de dónde sacaste por qué te quedó 2x, 2y? ¿Qué decía el libro? No sé qué decía. 2, el gradiente G, 2x, 2y. No sé de dónde Claro, sale eso. no, porque yo despejé nada más z, o sea, la función acá de la superficie, Sí, sí, eso lo que vos hiciste está bien. y definí esta g. Y a esta g le calculé el gradiente. Pero lo que pasa es que no tengo despejado z acá. Claro, ahí está algo raro, pero igual no me logro dar cuenta de dónde saldrían los dos. Derivar acá Ah, es la derivada de G, no es la condición, es... de la superficie. Claro. Uy, se está por cortar, ahora tenemos que volver. Bueno, igual faltan 10 minutos. Dale, lo que vos hiciste está bien. No te compliques con esa formulita que te dieron que... Bueno, con esto no. Hacelo pensando, como vos sabés, y vas a llegar. Bien, y acá, una vez que tengo esta cosa, lo que puedo hacer es cambiar de coordenadas a polares, ¿no? Para Claro, que una se me vez que vos vayan todo tenés esto. planteada la integral de superficie, ahí uno utiliza las coordenadas apropiadas para resolver una integral doble, que en ese caso las más apropiadas son las polares. Buenísimo. Era eso, profe. Muchas gracias. Bueno. Y en ese caso podríamos haber aplicado stocks, o no sería válido. Va, no sé si Sí, era sí, entrante o saliente. eso Sí, sí. no importa porque uno lo después aplica Stokes y te fijas, si calculaste el entrando, el entrante va a decir menos ese porque es el saliente, qué sé yo, o sea, justificando todo, pueden hacerlo bien. Ahí en Stock lo importante es que si ustedes quieren que sea compatible la orientación de la curva con la orientación que eligieron para la superficie. Claro, bueno, gracias, profe. Y sí se podría hacer con Stokes. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, ¿Le comparto? dale. Ahí le comparto. Ahí se ve, profe. Sí, sí. Tengo una duda en el ejercicio 2C. Me dan una superficie y 3 planos. Bueno, a ver, espérame 2 segunditos que lo miro. Es la Dale. superficie cilíndrica determinada por los planos Z0, Z1 e igual a 0, o sea que es la mitad del cilindro. Claro, sí, sí. Está No cortada te la dice, mitad. con los i menores que 0, perfecto, está todo. Tengo el campo y Bien, en el sí. inciso C, plantear de dos maneras distintas la integral del rotor, en cada caso especificar los límites de integración y cada elemento. Sí, escucho Bien. la pregunta. Sí. ¿Estaría bien si yo aplico stocks o estaría mal? Está bien, lo que pasa es que hay que ver qué curva utilizaste. ¿Qué Ah, curva bien. utilizaste? Porque yo usé z igual a 0, z igual a 1 y i igual a 0. Pero no me da 0. A ver, para que la grafico más o menos, no soy muy experta. Dale. Ahí le dejo de compartir. ¿Copió el enunciado, profe? No, ya me lo acuerdo. Bien. Bueno, sería el cilindro, Sí. sería esa mitad.
Entonces, la curva borde, cuando vos vas a hacerlo por Stokes, la curva borde tenés que seguir esta recta, esa curvita que está, que es la mitad de la circunferencia de la parte superior, esta recta y esta otra mitad de circunferencia. Esas 4 tenés que hacer. Ah, ¿son esas 4? Ah, bien. Se Sería, confunde, o sea, uno no la mira, en general, o hacen la de acá arriba, o hacen solo estas dos, o hacen, ¿sabes qué? Porque como lo cortan con el igual a 0, hacen esta recta que está acá. claro, sí, sí. Pero eso está mal, porque acá es aire, acá hay aire, porque es un cilindro. Es un sólido, bien, sí, sí. No, no es un sólido, es un caño. Acá no hay nada. Entonces la curva borde en realidad es esto. Ah, bien, sería entonces tendría 4 superficies. 4 ¿No? curvas. 4 curvas, digo. Sería menos X y X1 y los Zetas, ¿no? Pero las curvas, esta curvita que está acá, esa es una circunferencia, una semicircunferencia Sí, de radio 1, pero de cuando vos la radio. vas a parametrizar, Sí, X, Y Z, entonces esto tiene radio 1, entonces tenés coseno de tita, seno de tita, y Z acá vale 1, ¿no? vale Con 1, sí. tita entre, ahora hay que mirar entre, si hay, ahora miramos bien entre qué se mueve esto, pero quiero mostrarte esto. Y esta curva acá abajo es una circunferencia de radio 1, pero va a ser R no, X, coseno de tita, y seno de tita, y Z 0. Esta es la diferencia. Están en la misma curva, pero en planos diferentes. Claro, sí, sí. Y el tita, a ver, miremos un poco en el plano, que es más fácil, ¿dónde está? Fíjate que arranca si acá Arranca tenemos en los pi. X, pero fíjate que acá está el 0, claro, 0 a pi, y de pi a 2pi. Entonces Claro. el tita estaría de 0 a 2pi lo mismo que este. La diferencia radica acá. Ah, bien. Profe, ¿y el sentido en el que recorremos las curvas tendrían que ser opuestos ahí? ¿O me equivoco? Sí, porque este viene, si vos recorres así, este va para allá, Ahí así. Y sí. claro, son opuestos. Profe, ¿y se puede resolver por definición? Sí, pero había que hacerlo de dos formas distintas. Una sería por Y, definición y la otra por el rotor. y por el teorema de la divergencia. También. Pero el teorema de la divergencia, ¿ahí qué estarías calculando? La divergencia del rotor que te va a dar... primero que habría que cerrarla. Entonces vos cerrás, lo podés cerrar con la otra mitad o lo podés cerrar con un plano acá. Entonces, aplicás la divergencia del rotor que te va a dar 0, pero Por después eso las derivadas cuando... parciales son continuas. Por eso. Sí, pero igual después acá tenés que calcular por definición, por una integral de superficie, por lo que está saliendo por esta etapa y restárselo. ¿Entendés? Sí, sí. Porque vos haces la integral de superficie sobre una S1, la integral de superficie sobre una S2 va a ser igual a la divergencia del campo, ¿no? En este caso el campo es el rotor de S. Entonces, esto, porque como tengo derivadas parciales continuas, esto va a dar 0. Pero yo no puedo decir que lo que yo quería va a dar 0. Va a dar 0 la suma de estas dos. Entonces, vos lo que querés, como querés solo lo que está saliendo por atrás, entonces tenés que calcular esta por definición
y restárselo. 0 menos eso, en realidad estas dos son opuestas. Pero recuerden que para aplicar divergencia tiene que ser cerrado. Bien. ¿Y cómo quedarían las otras dos parametrizaciones, profe? La de los costados. Y ahí es lo que vos habías dicho. O sea, es la recta x igual a 1, y vale 0 en eso. Y el z va entre 0 y 1, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Sí, está bien. Tengo el x vale 1, el y vale 0, y el z es z, podemos decir, con z entre 0 y 1 o 2, lo que sea. Ah, bien. Y una consulta más, los vectores normales de esas parametrizaciones, RU por RB, o sea, la multiplicación vectorial De las dos variables que esté formada tu parametrización. Perfecto, gracias. Es una duda, porque yo Sí, ese final lo hice y tomé los normales de los planos Z0 y Z1, pero estaría mal, porque es un normal cualquiera del plano Z1. ahí a ustedes se les genera duda porque cuando parece que en los libros, o sea, se los enseñan así como muy, quieren hacerlo medio mecánico, o sea, uno puede utilizar el teorema de Stokes. Entonces, algunas veces no hay una única superficie posible para utilizar el teorema de Stokes, no es la única superficie borde. Y algunas veces están los planos, que son, uno elige usar los planos como superficie borde en vez de la original, porque los planos tienen un normal más fácil. Pero ahí tengo que justificar por qué voy a usar ese plano, y bueno, obviamente puedo usar el normal del plano si estoy utilizando ese plano como superficie borde. Pero si estoy utilizando otra superficie borde, tengo que usar el normal de esa superficie. Claro, pero en ese caso justamente estamos usando esa parametrización, así que hay que sí o sí calcular el R por, o sea, el vector normal de Rx. Ojo por cuál ¿esta decís? ¿Esta parametrización? Sí, las anteriores, o sea, las Oh, cuatro superficies. bueno, pero ahí estás mezclando curvas con superficie. Nosotros hasta ahora no hablamos de superficie, solo hablamos de curvas. Entonces, la primera vez dijimos que para usar las curvas, para usar Stokes, sería esta curva, esta curva, esta curva y esta curva. ¿Sí? Esto no tiene normal, las curvas no tienen normal. O sea, sí hay un normal, pero no es el normal que ustedes conocen. Y acá, esta que tengo acá es la parametrización de esta curva, que es un segmento. Entonces, acá no hablamos de normales. Si ustedes quieren hacer la otra parte del teorema de Stokes, que es la parte de la integral de superficie, tendríamos que parametrizar ese no sé cómo llamarlo, no me sale, cilindro. O sea, lo que tendríamos que parametrizar, la superficie, sería esto, ¿no? Entonces ahí parametrizan el cilindro con la forma de parametrizar un cilindro, y a ese es el que le podemos sacar el normal, que puede tener un normal exterior o un normal apuntando hacia adentro, ¿sí? Pero sería, a esto yo le tengo que calcular una integral de superficie, ese uso superficie. Y después lo que yo les decía antes, la curva borde sería esto que está acá, esto que está acá, y esta otra curva que está por abajo, ¿sí? Sería el semicilindro que tengo que trabajar. Claro, gracias.
Profe, Sí, ahí quería hacerle una pregunta de un final que habían tomado, ¿lo comparto? dale. Ah, me tenés que habilitar. Ah, Por- mm, mm. Dale, ahí. Ahí se ve algo. Todavía no, ahora sí. En el 2B quería preguntarle, porque me da esa función. A ver, Determinar considerando G diferenciable en todo punto. Bueno, ahí hay un producto de dos funciones que una está compuesta y la otra no. O sea, en realidad las dos están compuestas, pero una la conocemos, a la G no la conocemos, a la otra sí. Bueno, y W de I. sí, te pide WI. O sea, haces regla de la cadena ahí, pero en GDI te dice que es diferencial en todo punto, pero tenés ahí en el denominador siempre. Habría que ¿Por qué cambiar ese. denomina? O sea, si I vale 0 en esa función no sería diferenciable, ¿no? ¿O cómo podés resolver acá? Claro, la G, a ver, te hago un ejemplo. A ver, por ejemplo, suponete que vos tenés que G de V es U cuadrado. Esta es diferenciable en todo punto, pero si yo digo que U es una X sobre Y, la composición ya no sería diferenciable en todo punto, pero si yo miro esta, sí. La composición no es diferenciable en todo punto, ¿se entendió o no? Sí, sí. Tendría que como que darle un Esta es parámetro, ¿no? diferenciable en todo punto. Esta tiene problema en cero. Entonces, si yo hago la composición, ya deja de ser diferenciable. Pero ahí para las condiciones de nuestro teorema nos va a servir. Nos alcanza. Miremos un poquito. Si yo hago La eso, G, ¿qué? Te escucho, te escucho. no, si hago eso, ¿también tengo que hacerlo con la otra función o solo para G? Después vamos a involucrar el producto, pero primero analicemos un poquito cómo es G. Vale. G es una función que depende de U, siendo U una X sobre Y. ¿Sí? Yo ayer el caso que yo había hecho anterior había hecho una G de dos variables, porque puede ser, pero no es el caso este. En este caso, G es una función de dos variables, de una variable. Entonces, acá G, al ser de una sola variable, uno podría hablar de U', porque tengo una sola variable, no tengo una G de X, G de Y o G de U, G de B. Entonces, lo que nos está diciendo que esta función es diferenciable siempre, ¿no? Que la derivada existe siempre. Diferente es la U, que la U no es diferenciable en todo punto. Entonces, la composición de estas dos deja de ser diferenciable en todo punto. Pero bueno, esto lo aclara porque por las condiciones de la regla de la cadena, para poder aplicar la regla de la cadena. Bueno, Ah. entonces, G de I nos piden. A ver, bueno, pará, que tengo. G depende de U y U depende de X y de Y Y. ahí, Entonces, si yo quiero W de I, ¿qué pasa? Las dos funciones que están ahí dependen de I. Entonces tengo que hacer la regla del producto primero. ¿Cómo sería? La derivada del logaritmo de X por Y, primero respecto de Y, entonces sería 1 sobre X por Y por la derivada de esto respecto de Y, que da X. Por la la otra función sin deriva. sin derivar. Más logaritmo de X por Y por la derivada respecto de Y de esta composición. ¿Y cómo sería? G' de U por U, Respecto de ahí. U de I. ¿Sí? Entonces, esta no sé si te la dan como dato o no,
Esta, la U de I, ¿la ¿tenemos algo? No, no te da mucho. Dice, dada determinar, la ¿Qué? dejamos genérica entonces. Queda eso que expresó ahí. Esta sí la puedo escribir. Esta queda genérica, esto queda así. Lo único que puedo mejorar es esto, porque la derivada respecto de I es -1. Ustedes corrijan por las dudas. -1 sobre I cuadrado, ¿no? Y la X. Ahí tengo logaritmo de X por Y. Esto se puede ir con esto, esta X con esta X, así que queda 1 sobre I por X sobre Y más, y esto acá le podemos dejar el U o no importa, es lo mismo, y queda de esta forma. Y ahí queda genérica. Vale, genial, profe. Gracias. Solamente hay que aclarar el tema de la 1 más, ¿no? Sí, o sea, tienen que hacer, mostrar cómo van a hacer la regla y le ponen un nombre cualquiera sea. Bien, gracias. Profe, ¿me dejaría ver un segundo el pizarrón? Sí, quería ver cómo queda. Listo, profe, gracias. Profe, ¿sabe que no estoy terminando de entender el tema del cilindro cuando hizo la curva, la parte de la circunferencia? La parte de la parametración la entendí, el tema no entendí el tita. ¿Usted le aclaró que era de 0 a 2pi en las dos parametrizaciones? De 0 a 2pi, no, de pi a 2pi. Si puse 0 me equivoqué, porque es la mitad de una circunferencia. De pi a 2pi. Ya, ahí lo voy a aclarar. Dale. Dale, dale. Sí, yo veo bien. Y eso, pero vos repasaste todo lo que es el teorema de la función implícita para una y dos variables. Dice, comprobar que la ecuación, ahí fíjate que no tengo una función, ahí tengo una ecuación que tiene en principio dos incógnitas, ¿no? La X y la Y. Entonces lo que tenemos que ver es si existe, si logramos ver si existe una Y en función de X, pero en un entorno de ese punto, quizá que en todos lados no exista una Y en función de X. La idea es esta, a ver, en realidad es re mecánico, pero para que si uno lo quiere ver mecánico, ¿no? Pero para que entienda, para que se me perdió la fibra. No sé qué la hice. ¿Qué la hice? Acá está. Para que lo veas un poco más en algo más palpable. ¿Esto es una función o no?
esa ecuación, ¿qué es esto? ¿Es una función? ¿No es una cónica? Sí, pero ¿es una función, dicen ustedes? No, no es una Es una función, curva porque de... tiene dos puntos en y para un único valor de x. Ahí escuché por ahí que para cada x yo tengo 2 valores de y. O sea que esto no puede ser una función. Fíjense, para cada x 2 valores de y todo el tiempo. Recuerden que la prueba para ver si algo es función o no eran rectas paralelas al eje y, si cortaban más de un punto no es función. Entonces, esa ecuación así como está no define una función. Pero si yo lo que hago es, bueno, no, así no es una función, pero si yo mirara un cachito, es como que, no es necesario borrarlo, pero para que vea, acá, este cachito ahí, por ejemplo, si yo mirara en un entorno de 0,7, no sé cuánto será ahí yo miro, me quedo con un cachito de toda esa función, ahí, eso es de toda esa curva, ¿esa es función? Eso sí. Eso sí, entonces eso es lo que hace el teorema de la función implícita, tratar de mirar si esa ecuación define una función en un entorno de cierto punto, ¿sí? Si la define, no si la puedo despejar. En este caso, sí se va a poder despejar también. Yo despejo de acá, ¿cómo es? 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada, y con la raíz positiva porque estoy en un punto por acá. Si estuviera en un punto por acá, el despeje que me sirve sería esto. Pero igual al teorema no le interesa despejarla, porque hay casos en que son muy complejos, que no se pueden despejar, pero sí puede saberse si hay una función definida en algún entorno del punto. La idea es que si yo necesito poder saber, porque el teorema este no solo dice que hay una función definida en el entorno del punto, sino nos da la forma de la derivada sin necesidad de despejar. Y para ciertos problemas, algunas veces uno tiene la ecuación, no lo puede despejar, pero necesito la derivada, porque las derivadas nos expresan razones de cambio, velocidades. Entonces, es necesario saber la derivada y algunas veces no puedo despejarla. Entonces, en ese caso, nuestra ecuación es, ¿qué pasó con, me pone otra vez el chico que me puso? Fíjense, acá la ecuación es más complicada que la que yo les puse. Es esta. No sé si se puede despejar o no, si quisiéramos despejarla. Y capaz que sí se puede despejar, pero la idea es tratar de aplicar el teorema a ver si se puede o no se puede. Entonces, el teorema, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la primera condición? Que primero habla de una función f de xy. Acá, ¿cuál sería la función f de xy? Esta sería la función f de xy. Yo tengo que proponer esta función, porque acá no, tenemos solo una ecuación. Tengo una igualdad, ¿sí? Después tengo que ver si el punto que nos dicen verifica la ecuación. O sea, f en 1, 1, ¿cuánto da? 1 a la cuarta más 1 a la cuarta más 1 por 1 menos 3 y va a dar 0. O sea que el punto ese verifica esta ecuación. Después nos piden que las derivadas parciales, 4, ustedes vayan mirando si hago las cuentas bien. Y cubo más x. Estas dos son continuas en un entorno del 1, 1. En realidad son continuas en todos lados. Esta es continua también en un entorno del 1, 1. ¿Y qué otra cosa nos piden? Si nos dicen que hay que ver si hay una función y en función de x,
la que tenemos que ver que sea la derivada distinta de 0 es la f grande de i en el punto. ¿Cómo es f? Nos da 4 por 1 al cubo más 1, que esto es 5, que es distinto de 0. Si se cumplen todas estas hipótesis, el teorema asegura que puedo borrar estas que están acá arriba o esta por lo menos. Así escribo la tesis, porque estas son todas hipótesis. El teorema asegura que existe, fíjense que yo no digo que se puede despejar, no es lo mismo. Yo aseguro de que existe una y en función de x en un entorno. Si yo lo pongo como función de una sola variable, acá ya lo pongo en un entorno del 1, tal que la derivada de esa función, y' en 1, ¿cuánto va a dar y' en 1? La derivada es menos fx en 1, 1 sobre fi en 1, 1. Entonces, tengo la derivada, igual la primera parte que pedía, para que vamos a escribirlo como lo dice ahí. Define en forma implícita y como función de x en torno de 1, 1. Si es igual a f de x, calcular la derivada segunda. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada segunda. La derivada primera es esta. Eso da menos 1, profe. Creo, si no hice mal. Sí, ahora la escribo, gracias. A ver. Esta da menos 1, pero ahora la vamos a necesitar genérica. La y' de x es menos fx grande, que es esta, 4x al cubo más y, sobre la fi, 4y cubo más x. Esta es la derivada primera. ¿Sí? Si nos piden la derivada segunda, ahora hay que derivar a esta función. Voy a sacarle este paréntesis acá y le pongo el menos, ahí aplico distributiva, así no tengo tantas cosas. Acá hay que derivar, pero acá hay que acordarse que esta ahí depende de x, así que cuando nos toque derivar esto, estemos atentos. La derivada segunda sería la primera derivada. ¿Cómo sería la derivada de esto? Menos 12x al cuadrado menos 1 por y'. Por la segunda sin derivar. Más, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Me quedé sin lugar, voy a hacer más chico esto porque si no, no se va a entender nada. A ver, lo copio acá abajo y lo borro. Menos 12x al cuadrado menos 1 por y', 4y al cubo más x menos. La segunda, no, la primera sin derivada por la derivada de la segunda, que sería 4 por 3, 12y al cuadrado, más 1, todo esto sobre 4y al cubo más x todo al cuadrado. Bueno, pero después nos pide calcular en 1, cuando la x vale 1. Pero cuando la x vale 1, el y vale 1, porque era el punto 1, 1. ¿Sí? O sea que después ustedes reemplazan acá 1. ¿Esta cuánto valía la derivada primera en 1, 1? El compañero me dijo que era menos 1. Sacan el dato de lo anterior. Esta vale menos 1. Esto es 1, 1, 1, 1, 1 y así reemplazan y obtienen la derivada segunda en 1.
¿Se entendió? Ah, me comí muy bien. Me comí el prima. Tiene razón el compañero, gracias. Acá es 4 por i al cuadrado por la derivada de i. Ahí me lo recomí. Y acá más 1. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra? Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Yo tengo una duda con el, ahí, bueno, justo dejó de compartir, pero tenía una duda con un punto donde donde me decía que tenía que sacar el flujo del rotor directamente. Por definición significa directamente. Ah, por definición sería. Ah, buenísimo, buenísimo. Era eso, profe. Muchas gracias. Profe, yo le quería preguntar, en un ejercicio parecido a estos, de donde hay que aplicar el teorema de la función implícita, y por ahí dan datos y te piden el valor de la función en el punto. ¿Cómo se saca eso? Y es que eso tengo que ver el ejercicio, porque se supone que el ejercicio te está dando los datos suficientes como para que vos halles. Entonces todo depende del ejercicio. Pero los teoremas y las reglas que se necesitan son las que estuvimos viendo. Bien, ¿lo puedo buscar y después comparto? Sí, sí. Profe, Sí, yo tengo una duda con una derivada direccional que calculé por definición dale. y me queda el límite cuando t tiende a 0 del coseno de tita por la ¿Para qué lo raíz. escribo? El, ¿Qué me el decías? coseno de tita por la raíz de t seno de tita. ¿Eso es que existe y vale 0 para toda dirección? Sí. Porque no hay ningún problema. Ah, no, acá hay que tener cuidado porque tengo una raíz cuadrada. Entonces hay que ver dónde el seno es negativo. Ah, está bien. Esta función hay que ver cómo estaba definida originalmente. Porque capaz que la forma de definirla sacó los casos en donde el θ es negativo. Pero La si no, función era ¿dónde la te que vimos. quedaría? En cualquier dirección entre 0 y pi, esto daría 0. Y para acá abajo no está definida. Porque el seno es positivo o 0 de 0 a pi. Está bien.
Gracias, profe. Profe, ahí encontré el ejercicio. Dale. Compartime. Es esto. ¿Se ve ahí? Sí, ¿cuál es? Este. Bueno, dice, a ver, sea, fíjate, acá tengo una ecuación, es una función genérica, pero igual a 2. En un entorno del punto 1, 1, dice, sea Z la función implícita de clase C1 definida, o sea, acá ya te asegura que se cumplen todas las condiciones del teorema de la función implícita, o sea, está definida, dice. Sí. En la ecuación tal, en el punto siendo f de clase C1, o sea, tengo derivadas parciales continuas, y el gradiente de la f grande, de esta f que no conozco, pero es el gradiente de la f grande, tengo estos datos, o sea que esto va a ser 0, 1 y menos 3, o sea, la derivada respecto de x, respecto de y, respecto de z. Calcular f en 1, 0, 1, la f chiquita en f1, 0 y el gradiente en f en 1, 0. Bueno. Fíjate que acá vos tenés una ecuación, si vos aplicaras el teorema de la función implícita, te puedo llamar a esto, si queremos, le puedo llamar una G de X y Z. ¿Por qué hago esto? Porque el teorema habla de una función definida a 0. Pero, entonces, ¿yo qué puedo decir? La G de X grande va a ser, una constante no difiere, así que va a ser igual a la f de x. La g de y va a ser igual a la f de y. Y la g de z va a ser igual a la f de z. Eso por un lado, ¿sí? Bien. Después, yo sé que si la z de f de x y es la ecuación que define ese teorema, entonces acá nos dice que la G de I, esta es la Z, responde a esa función. La puedo pensar así si quiero, ¿sí? Porque nos dice que esa es la función Z definida en un entorno de punto. Bien. ¿Cuánto da F grande, crees vos, en el... Si se verifica la primera hipótesis del teorema, ¿no? Que la primera hipótesis del teorema nos dice que la G de X y Z tiene que dar 0 en el punto que estamos viendo. La f en el punto tendría que dar 2. La F en el punto, ¿cuánto era? ¿En qué punto era? 1, 0, 1. 1, 0, 1 menos 2 tiene que dar 0. Quiere decir que esta tiene que dar 2. Sí. Eso por un lado. Después, ¿cuánto tiene que dar la F chiquita? Y se me acaban el lugar. ¿Cuánto? Si acá sé que si la Z en función de X y chiquita es la Z equivale a esta Z, ¿cuánto tiene que dar la F en 1, 0? ¿No? No. Menos 3. La F en 1, 0, Debería dar 2 también. fíjense acá, XY, F de XY. 1. 1, porque es la tercera coordenada del punto.
X y f de x y. O sea que si este es el 1, 0, 1, esta es la f chiquita en 1, 0. Bien. Entonces Ahí lo vi. vale 1. ¿Qué más nos piden? El gradiente. El gradiente, según el teorema, no, la f, perdón, el gradiente de la f chiquita nos piden. El gradiente de la f, o sea que vendría a ser fx, fi, va a ser la g de grande de x, pero la g grande es lo mismo que la fx grande sobre la fz, y esto es la f grande todo esto en el punto. Esto es en el 1, 0, 1, porque son funciones de 3 variables. En el 1, 0, 1. Todo esto es en el 1, 0, 1. ¿Y esta de dónde la voy a sacar? Del gradiente de f. En el dato ese del gradiente, que el gradiente es 0, 1, menos 3. O sea que esto nos queda menos 0, menos 3, y la FI, ¿cuánto valía? 1. 1/3, esa. Ahora que estoy mirando, menos 3. Menos 1/3. Y estas son funciones de 2 variables, así que estas tienen que ser el gradiente de la f chiquita es en el 1, 0, porque son funciones de 2 variables. Y la f grande es una función de 3 variables. Profe, me parece que estaba bien el 1/3, por el menos del gradiente de la f chica. Sí, profe. Ah, El menos. sí, porque acá no podemos compartir pantalla ahora porque tuve que entrar por Petco y no me deja. Me deja entrar solo 2 veces ahí desde la programación, después no me deja más. Ah, no sé, capaz que sí puedo compartir, ahora me fijo. Ah, los habilito a ustedes, a ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ahí en ese mismo ejercicio, después dice, ¿es posible hallar el plano tangente de f en 1, 0? ¿Qué Y por contestaron los, ustedes? por los datos dice que la función implícita es de clase C1, o sea que tiene derivadas parciales continuas, por lo menos en el punto. En un entorno del punto así tendría plano tangente. Entonces es diferenciable, entonces tiene plano tangente. Y utilizan las 2 derivadas estas que hallamos acá. Ok. Buenísimo, profe. Gracias. Si no pueden utilizar la F grande, también las 3 la F grande, pero como quieran ustedes. Profe, ahí no tengo el archivo, pero quiere que le dicte la función. Me pide saber si es continuo. A ver. Dale. Es por parte. Te queda 0 y X e Y son distintos de 0. Sí. Después te queda Y si X es igual a 0 y Y distinto a 0. Y por último te queda X si Y es igual a 0. Sí, ¿cuál es la pregunta?
Me pedía analizar si es continua o no. Para verlo era si en el punto me daba lo mismo que el límite tendiendo a ese punto, ¿no? El límite de la función tendiendo a ese punto. Y el límite se lo hace a las 3, pero para evaluarla en el punto, ¿cómo haces ahí? Para evaluar f en 0, 0. Sí. ¿Dónde lo pondrías vos? ¿Cuál cumple de estas tres? Podría tomar la trayectoria, la función 0i, hasta evaluarla en 0i. Para que yo estoy confundida. ¿Vos qué querés ver? ¿Un límite o la función en el punto? Ah, no, la función en el punto. La función en el punto. La función en el punto. Bueno, entonces, ¿cuál de todas estas cumple este punto? ¿La última, profe? La última, porque tiene la coordenada i igual a 0. Entonces la función la tengo que mirar acá. Y vale lo que vale x. ¿Cuánto vale x? 0. Entonces la función en el punto vale 0. Y cuando ves el límite, sí ves el límite de las 3, ¿no? Ahora No, de las 2. borro esto y pienso en el límite. Para ver el límite, yo lo primero que tengo que ubicarme, ¿no? Yo estoy acá. Yo, primero, trato de mirar un poco qué significa esto. Igual a 0. ¿Dónde están los puntos donde la coordenada i vale 0? En todo el eje X. Todo el eje X. Después, ¿dónde están los que la X vale 0 pero el Y distinto de 0? En todo el eje Y menos el origen. Todo el eje Y, o sea, menos este, ¿no? Sí. Y después, todos estos están en el interior, ¿sí? Bueno, entonces, vos para acercarte al 0, 0, yo me puedo acercar por estos puntos, o me puedo acercar por estos puntos, o me puedo acercar por adentro. ¿Sí? ¿Por qué miro eso? Porque cuando uno calcula el límite, vos te acercás por todos lados. Ajá. Tenés que contemplar todas las formas de acercarte. Entonces, vamos a decir, bueno, yo me voy a acercar por el eje X. Entonces, ¿cómo escribo que me voy a acercar por el eje X? Yo me acerco al 0, 0, pero por el eje C, el eje X. O sea, que esta I por la que me voy a acercar sea 0. Al agregarle esto, estoy diciendo que solo me acerco por el eje X. Si me acerco por el eje X, tengo que poner esta definición de función. ¿Y cuánto vale ese límite? 0. 0. Bien. Ahí me acerqué por una parte. Ahora me voy a acercar por el eje Y, solo por el eje Y. Entonces voy a decir límite de XY tendiendo al 0, 0, solo por el eje Y. Me vengo por el X igual a 0, pero voy a descartar el 0, 0. ¿Cómo está definida la función? Está definida como Y. ¿Cuánto vale el límite ese? Sí, también vale 0. Vale 0. Y ahora me falta acercarme por adentro de los cuadrantes. Entonces, ¿qué voy a decir? Me acerco al 0, 0, pero mis X tienen que ser distinto de 0 y el Y distinto de 0. Entonces ahí me estoy acercando por adentro. ¿Cómo está definida? Como 0. Entonces vale 0. Entonces, genial, es continuo. ¿Eh? Es continuo entonces. Genial. Bueno, pero terminemos acá. Entonces, me acerqué por todos lados y siempre vale 0. Entonces ahí voy a concluir
que el límite tendiendo a 0, 0 de mi función, no aclaro ninguna forma de definición, porque ya no aclaro por dónde me estoy acercando, vale 0. El límite vale 0 y la función en el punto, f en 0, 0, vale 0. Por lo tanto, si queremos le podemos poner 1 y 2 acá. Por lo tanto, como 1 y 2 son iguales, bueno, ustedes le ponen todo eso, es continua en 0, 0. Es continua en 0, 0. ¿Se entendió, chicos? Ahí te pedía también, en un inciso B, te preguntaba si tenía plano tangente, si admitía plano tangente. Yo calculé las derivadas y me dieron 0, las derivadas parciales. Puede ¿Con eso ser que alcanza? si las dos son continuas, creo que te pedía, la condición suficiente no te pedía que existan las derivadas parciales y que al menos una sea continua. Sí, pero probar la continuidad de esa función, ¿te fue fácil? Porque No. tenés que armar la función derivada parcial y ver que esa función derivada parcial es continua. Yo tenía dudas de si eso estaba bien lo que había hecho, ¿Y qué habías hecho? porque me había quedado que el plano, si es que existía, me quedaba z igual 0. Pero el problema ahí que me parece que lo debes haber probado mal, porque Porque no podían ser 0 las dos, ¿no? ¿Eh? Porque no te podían dar 0 las dos derivadas parciales. No es por eso, Ah. es porque vos seguro que no armaste bien la función derivada parcial. ¿Cómo armaste la función derivada parcial? Y ver la continuidad de esa función derivada parcial. Ahí lo busco, a ver si lo tengo. En general, cuando los puntos son problemáticos, como es el 0, 0 en esta función, lo que conviene hacer es la definición de diferenciabilidad, nunca probar la continuidad de la derivada parcial, porque eso la hacen mal en general, porque ustedes creen que porque hayan la derivada parcial, eso les asegura la continuidad de la derivada parcial, y eso es lo que está mal. Cuando haces la derivada de x, tomás cuando y es 0, ¿no? El plano y es igual 0. Y cuando haces la derivada de y, tomás el plano x igual 0. Ahí estás haciendo las derivadas por definición. Sí. Así lo había calculado. Claro, pero ahí es la derivada por definición. Vos con eso no probás la continuidad de la derivada parcial. Ah. ¿Cómo podríamos ver si existe plano tangente ahí entonces? Y ahí tenés que hacerlo por definición, ver si el límite largo te da 0. Y también hay que mirar, porque te va a quedar el límite largo de una función, de esta función partida, o sea que hay que mirar por todos lados, o ver que no existe o ver que existe. Pero, a ver, yo confío en vos que te dieron 0 las derivadas parciales, entonces sería mi función, que no voy a poner nada porque es todo esto, menos las derivadas parciales quedan 0, todo 0, la función del punto da 0, así que todo eso se va, y queda sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ahí puedo ver si ese límite existe. ¿Qué pasa por la trayectoria igual a 0? A ver. ¿Qué pasa si igual fuera 0? Queda el límite de x tendiendo a 0 de... Y si igual a 0, queda x. Si es 0, esto se va, queda x cuadrado, raíz cuadrada, que es módulo de x. Y ahí y ahí quedan ya no dos, existe. claro. Si por una trayectoria el límite no existe, No lo había hecho con esa definición. no es Está bien. diferenciable. Bien. Gracias, Bruno.
Bueno, alguna preguntita más y cortamos. No sé cuál. Yo, profe, tengo una duda. Dale. Profe, sabe que me da un sólido limitado lateralmente por un cilindro R igual a 1. Esperame un toque. Tengo un cilindro, ¿de qué radio? 1. Sí. Después, superiormente por el semicono, z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1. ¿Así? Eso no es un semicono, a ver. Acá. ¿Qué me No. dijiste? No te escuché. El semicono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado Así. más 1. Claro. E inferiormente por la superficie z igual a 0. O sea que acá tengo un cono y z igual a 0. Sí. Bueno, es eso que tenemos ahí más o menos. Y bueno, y el inciso me dice calcular el flujo del rotor a través de la superficie que resulta de este grado, quitándole el fondo. ¿A qué se refiere con quitar el fondo? Que acá ahí está agujereado, o sea que podés entrar a la superficie, que entra aire por ahí abajo. ¿Cómo? Que no es, ¿eh? Que no es un sólido, o sea, está abierto. Al sacarle la tapita del fondo, te entra aire por ahí adentro. Acá no. Esto es todo, está compacto. Esta superficie está unida a esta superficie. Pero acá está entrando aire. Ah, está bien. O sea, como que sacaría z igual a 0, ¿no? Z igual a 0. Sacás el Me dígito quedarían las del... otras dos superficies. Sí. ¿Y esa era la Buenísimo. duda? Claro, no entendía bien a qué se refería con quitarle el fondo. Ah. Gracias, profe. No. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. No, Bueno, profe. nos vemos el miércoles. Entonces. Chao, chao. Nos vemos, Ah. profe.